esperaría a propósito de que el próximo sábado le habla al país, La cuenta es que pública, asuma, claro. es que asuma su mutación, la verbalice, la conceptualice. Somos otro, tenemos otras prioridades hoy día de las que tuvimos cuando llegamos al gobierno. Fuimos muy críticos, y siempre lo hemos sido, con la izquierda, que fue muy radical en la forma en que se expresaba con el presidente Piñera. Y entonces, si nos parece que eso está mal, no puedes esperar a tener el espacio para tú hacerlo y decir que ahora está bien. Cualquier solución razonable, gradual, focalizada, porque obviamente hay que partir por los más menesterosos, va a generar frustración y va a generar probablemente rabia en aquellos que querían levantar esa bandera. ¿Cómo están el lunes 20 de mayo de 2024? Este es el podcast Política para Adultos junto a Pepe Aud y Jaime Belolio. Estamos en un interferiado y estamos también en la víspera, por supuesto, del 21 de mayo, pero con harta noticia dando vuelta. Pepe, Jaime, ¿cómo les va? Déjenme partir con la controversia del momento a propósito de los dichos de José Antonio Cast ayer en España, tratando al presidente como travesti político. Yo decía que no es tan original, esto se ha usado muchas veces, pero igual dejó una estela de controversia importante. Pepe, ¿cómo lo ves? Sí, efectivamente, una caracterización que ha sido hecha previamente por otros actores. La diferencia está cuando tú lo haces fuera de Chile. Y yo siempre he hecho una diferencia en la crítica interna y cuando tú estás en el exterior, porque obviamente pones la imagen del país en juego. Y desde ese punto de vista, yo creo que es criticable. No es buena cosa que uno traslade al exterior la política interna. Yo sé que en España hay una cierta resonancia y que hay una especie de política siamesa, ¿ah? Y por lo tanto uno tiende a calcar y a jugar en los códigos españoles con la realidad chilena y viceversa. Pero creo que no es una práctica saludable en la política. Jaime. Bueno, el lugar donde José Antonio Cast lo hace es un encuentro que se da como para eso, ¿no? O sea, si uno ve la presentación que hace Milei después cuando llega y dice, llegaron los leones y los zurdos y no sé cuánto, entonces, es como un ambiente de barra, entonces se entiende como ese diagnóstico, pero, o sea, como ese espacio. Sin embargo, a mí no me gusta para nada por varias razones. La primera es porque nosotros fuimos muy críticos, y siempre lo hemos sido, con la izquierda, que fue muy radical en la forma en que se expresaba con el presidente Piñera. Y entonces, si nos parece que eso está mal, no puedes esperar a tener el espacio para tú hacerlo y decir que ahora está bien. No me parece que está mal siempre. Segundo, creo que debe haber cierto respeto hacia las autoridades y hacia lo republicano de las instituciones, ¿no? Que es más allá de la persona que está en ese cargo en algún momento. Claro, pues, algunos me podrán decir, bueno, pero es que ellos no lo son, ¿ah? Pero está bien, pero nosotros sí, pues. Yo sí. Y como yo creo en ese republicanismo de las instituciones, en el valor de la representación a través de las autoridades, de la democracia representativa, es que yo creo que tiene que haber cierto mínimo de resguardo. Entiendo que uno se pueda salir de madre de vez en cuando y ya. Sí, todos somos seres humanos y tenemos pasiones. Pero aquí obviamente va dirigido. O sea, si antes había sido el presidente woke, que yo creo que está como en el margen, ¿no? Pero acá ya esto es distinto. Que tiene otra connotación completamente diferente. A mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo. Estoy en total desacuerdo con el presidente Boric en muchísimas cosas. Creo que he sido muy crítico, no solo en este programa, sino que además en el columna y en otras formas. Pero creo que también hay que tener un marco en el cual uno se mueve, porque de ahí en más termina pasando lo que hemos criticado muchas veces acá mismo, de lo que pasa, por ejemplo, en el Congreso Nacional. ¿Ah? El nivel del debate, las palabras que se usan para referirse a una u otra cosa. Entonces, si nosotros somos críticos, y yo particularmente lo sigo mucho,
con la gente más odiosa del Frente Amplio y el Partido Comunista. Bueno, yo no quisiera nunca caer en eso, y a veces uno lo puede hacer por error, pero no con la intención. Así que yo creo que no, que no es la manera de referirse no solo a un extranjero, sino que tampoco, digamos, en el propio país, a pesar de que comparto con Pepe que tiene otra significancia hacerlo afuera, pero ojalá que salgamos de ahí, digamos, lo antes posible. Bueno, eso es la forma, ¿no? La forma, el momento, el lugar. Otra cosa es el fondo. En el fondo, la crítica de fondo, Pepe, es que él se viste usa ropajes que no le corresponden. Tú alguna vez hablaste de que él había experimentado una mutación. ¿Es lo mismo el travestismo político o usar ropajes que no te corresponden con la mutación? Se supone que son dos cosas distintas. Mutar es distinto a disfrazarse, ¿no? ¿Cómo lo ves en ese sentido, en el tema, en la crítica de fondo? Bueno, hay una discusión. A ver, hay dos cosas. Primero, eh, paradojalmente, hay quienes se lamentan cuando una persona evoluciona hacia posiciones más atingentes a la realidad, lo que yo considero completamente inapropiado, porque hay que aplaudir la evolución de las personas. Luego, lo segundo es la credibilidad de la transformación, de la evolución, de la mutación. Hay Claro. quienes creen que es una pose, y hay quienes pensamos que se trata simplemente de una confrontación con la realidad, realidad que provoca la maduración natural de un personaje que no había lidiado con la realidad económica, con la realidad política, en fin. ¿Ah? El resto es psicoanálisis. ¿Ah? Yo te conté una vez que estaba, creo que fue en el Soco, que una señora me preguntó si había mutado digamos, por forzadamente, ¿ah? O por convicción, y yo le contesté que le preguntara a la oruga si se convertía en mariposa por obligación o por voluntad. Lo que importa es que mutó en mariposa. ¿Ah? Y la pregunta que uno se hace y que se puede hacer legítimamente un ciudadano cualquiera es si mañana, cuando esté fuera del poder, persistirá en su maduración o regresará a sus posiciones. Yo apostaría a que persistirá en su maduración por una cuestión muy sencilla, porque es obvio que madura para sintonizar, es decir, para acercarse al sentido común popular. Es decir, madura porque diagnostica la, la verdad del porte de una roca que ocurrió y que vimos nosotros en el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, es decir, cuán distante, cuán disociada estaba la élite gobernante del sentido común popular, del pueblo, por decirlo en el código más categórico y claro. Es decir, las jerarquías valóricas y programáticas, como diría Jackson, estaban completamente distantes. Basta pensar en el lugar que ocupaban en su jerarquía política la seguridad y el crecimiento, para darse cuenta de este verdadero foso que separaba a la élite que llega a gobernar y el pueblo. Bueno, hay que saludar que ese foso se ha ido acortando, particularmente para el presidente, obviamente, y para solo parte de su coalición. Y ese es, yo lo he identificado como el principal problema de este gobierno, es que hay todavía dentro de la coalición quienes siguen apegados al mantra de las reformas estructurales, a la refundación del país, etcétera, digamos, al concepto que los llevó al gobierno. Ahora, todos los gobiernos experimentan una evolución y su programa se va ajustando a la realidad económica, política y cultural del país. Todos. Ningún gobierno termina del mismo modo en que comenzó. Si no, pregúntale a Sebastián Piñera. Bueno, a Jaime Belolio otra vez. Eh, es obvio que hubo una evolución. El problema es que aquí ha habido una mutación, porque nunca, a mi juicio, nunca había habido tanta disociación, tanta distancia entre la jerarquía valóricas y programáticas de la élite que llega al poder, la élite original, ¿ah? Y el sentido común popular.
Y eso es lo distinto, digamos, y por eso llama tanto la atención la verdadera mutación. ¿Ah? Desde el flanco de las filas oficialistas ha surgido la idea de la metamorfosis. ¿Ah? Claro. Y efectivamente, este gobierno es otro, no es el que sus adversarios temían, no es tampoco el que sus partidarios querían. Y yo esperaría, a propósito de que el próximo sábado eh, le habla al país, La cuenta pública, claro. es que asuma su mutación, la verbalice, la conceptualice. Somos otro, tenemos otras prioridades hoy día de las que tuvimos cuando llegamos al gobierno. Eh, no tengo demasiadas esperanzas en que eso ocurra, pero yo creo que sería muy saludable que ocurriera. Mira, Jaime, ¿mutación o disfraz? Bueno, obviamente que es una buena pregunta porque además cada cierto rato hay ciertos gestos, como hemos dicho acá, que hace como hacia la socialdemocracia, pero luego es como que se sintiera culpable y entonces tiene que hacer un gesto hacia la parte más de izquierda, digamos, de la coalición. Ejemplo de la última semana. Se aprueba la ley corta de ISAPRES, que no solamente no termina con las ISAPRES, ¿ah? Que era el propósito de la propuesta de gobierno original, era terminar con las ISAPRES. Aquí no solamente no las termina, sino que además, comillas, las salva por un rato, al menos. Entonces, tiene que asumir que está con guitarra en mano, que se da cuenta de que terminar las ISAPRES significa un gigantesco problema para las personas, no solamente quienes hoy están en ISAPRES, sino que también en FONASA. Y obviamente que hay por otro lado, otros que le dicen, aprovechemos el momento, ¿no? Aprovechemos, porque esta es la instancia de poder hacer lo que queríamos nosotros, compañeros, y las circunstancias nos permitieron. Pero estando en el gobierno dice, no, no se puede. Entonces necesita mutar en eso. Va y pone un proyecto que sabe que en su flanco izquierdo es muy criticado, a tal punto que después lo que se ve es que a los pocos días se hace este proyecto del CAE que va en la misma línea, ¿no? Va en la línea de fui pragmático en una y entonces como fui pragmático en esa, ahora necesito ir a entregarle algo de nuevo a mi público. ¿Ah? Al público de izquierda donde vine, del 2011, en donde el CAE es como el comodín. ¿Ah? Es la cuarta vez que hablan sobre el fin del CAE, cada vez antes de una elección. Entonces, eso es mutación, es una mezcla, ¿no? Necesita mutar en una cosa, necesita hacerse cargo del problema, pero por otro lado, necesita después ir a hacer de nuevo este gesto de decir, todavía no me he ido, no me he transformado completamente de oruga a mariposa, como diría Pepe, ¿no? Entonces, todavía sigo teniendo, no sé, los colores, digamos, de la oruga y pelitos, digamos, en alguna parte. Entonces, yo creo Una que cuncuna voladora, claro. claro, continuamente el presidente Boric ha hecho eso, cuando iba a Europa a buscar financiamiento, digamos, e inversión a Chile, pero sin embargo al mismo tiempo decía que una parte de él quería derrocar el capitalismo. Y en estas últimas semanas, en distintas entrevistas, él mismo ha metido el tema, ¿ah? De lo que pasó con el perro Matapaco, de este como cambio de opiniones. Yo creo que se ha dado cuenta que necesita explicar por qué cambia de opinión, ya sea para generar credibilidad, pero por otro lado genera molestia en este sector más de izquierda que le dice, este ya no es, como dice Pepe, ¿ah? No es el que nosotros queríamos, nos traicionó, ¿ah? Se fue más allá. Y yo creo que probablemente el presidente ya está pensando en lo que viene. Ahora en esta cuenta pública estamos ya pasadito el segundo tiempo en el partido de fútbol. ¿Ah? Le queda poco, va perdiendo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué más va a tratar de hacer en concreto? Van a tratar de seguir obviamente con la reforma de pensiones, tratando de llevar al público, a la opinión pública, de que la derecha no nos deja, en el CAE probablemente lo mismo, presentarlo ahí, mire, la derecha no quiso, pero al final pareciera que no tiene claro cuál es el camino del medio. Entonces no es que esté ni disfrazado ni completamente metamorfoseado. Todavía está en proceso y yo creo que eso no va a terminar sino hasta cuando termine el gobierno. Claro. Ahora, Pepe, a propósito del tema para la cuenta pública que tú lo pusiste, digamos, ya tienes ahí un foco. El tema del CAE tiene que ver exactamente con eso, supones tú, ¿no? Pero lo que uno, después de toda la discusión y todo lo que se ha hablado, parece que el CAE no tiene muchas posibilidades, además requeriría un proyecto de ley. No se entiende mucho, salvo, como digo, hablar con los tuyos, recuperar el 30%, en fin, pero hacer un símbolo que a todas luces parece inconducente,
¿tiene alguna utilidad? O sea, ¿tú crees que lo escucha el 30% y dice, ah, ya, entonces todo bien? Yo creo que un ejercicio de alto equilibrismo. ¿Ah? Todo presidente necesita sintonizar con la mayoría ciudadana y al mismo tiempo mantener unida a su coalición. Y hay cosas para mantener unida a la coalición. La Concertación acudía muchos años a Pinochet, digamos, para mantener unida la coalición. Hoy día Pinochet ya no está, la dictadura suena como un mal recuerdo solamente, no funciona como factor de unificación. ¿Ah? Y entonces hay que buscar a aquellos que lo fueron. Y el CAE, así como la deuda histórica para los comunistas y la izquierda dura, el CAE para esta generación, que nacieron todos del movimiento estudiantil, eh, probablemente, entre paréntesis, muy pocos de sus líderes son deudores CAE, porque en general vienen del ABC1 y que no tenía derecho a endeudarse. ¿Ah? Pero fue esencia, parte del ADN del Frente Amplio, digamos. ¿Ah? Es muy probable que el 90% de los dirigentes del Frente Amplio venga del movimiento estudiantil, de las universidades públicas o las principales universidades. Y por lo tanto, sirve, por supuesto. ¿El problema cuál es? Es que es tan compleja la solución que es muy probable que cualquier solución razonable, es decir, aceptable por Hacienda, digámoslo con toda claridad, frustre y termine generando el efecto inverso. Es decir, me pusieron un placebo. ¿Ah? Finalmente es mejor no hacerlo que hacer algo que genera irritación. ¿Ah? Porque obviamente, y las cifras de morosidad lo muestran, cuando Boric hablaba de la eliminación del CAE, hablaba de condonación universal. ¿Ah? Claro. Y es evidente que cualquier solución no va a contemplar la condonación universal. ¿Ah? Y yo creo, si escucho bien a Mario Marcel, no va a contemplar la condonación. ¿Ah? Sino que algunas fórmulas, como por lo demás, se hicieron durante los dos gobiernos anteriores, Claro. Bachelet y Piñera. O sea, Oye, hoy día se si paga a el 15 años CAE hoy día, plazo, diez por obvio, ciento el del CAE hoy día es sueldo. otra cosa, tiene otro interés, se paga hasta un límite de tus ingresos. ¿Ah? Es 10% del contingente el sueldo, ingreso. claro, diez por ¿Mm? ciento del sueldo, tasa de interés 2% y un plazo de Claro, pago de 15 años a 20 en otros casos y después se extingue la deuda. obvio, Siempre, y en caso de cesantía, siempre que tenga ingreso. Si no tienes ingreso, no te obvio, cobra. en caso de cesantía no pagas. Entonces, por un lado está la posibilidad de que cualquier solución razonable, gradual, focalizada, porque obviamente hay que partir por los más menesterosos, va a generar frustración y va a generar probablemente rabia en aquellos que querían levantar esa bandera. Y por otro lado, costará justificar, si tú extiendes mucho y gastas mucho, te va a ser imposible justificar frente a la población general de que tú pongas eso como prioridad antes de la recuperación de la educación pública. ¿Ah? O sea, esto no conversa con escuelas que se llueven en Copiapó, obvio. Claro. Entonces, el raciocinio de la gente común o con las listas de espera, en fin. Entonces, cualquier inversión demasiado masiva sería también muy contraria a la popularidad del gobierno. Yo creo que Mario Marcel, por lo demás, no va a permitir que haya una inversión desmesurada en entregarle esta solución a jóvenes de ingresos medios y altos. ¿Ah? Claro, claro. Digámoslo, jóvenes de ingresos medios y altos. Sí, Yo siempre fui partidario de condonar a aquellos que no recibieron lo que fueron a buscar. Es decir, que debieron por distintas razones interrumpir sus estudios y sin embargo, es decir, no concedieron acreditación profesional y por lo tanto no lograron subir su nivel, su capacidad de generación de ingresos y sin embargo fueron deudores. Ahora el tema es que la mayoría de ellos ya pagó, porque ese es otro tema. ¿Cómo tú le dices a quien, parafraseando a Oscar Landerreche,
¿Cómo le dices tú a quien se sacó la cresta para pagar que ahora vas a premiar al que no pagó? ¿Ah? Es ¿Cómo se lo inmoral, dijo. dices? Es inmoral, ¿Ah? claro. Eso decía ¿Cómo se lo Landero, dices? obvio. Entonces, yo creo, fíjate, que es una agenda Sí. Oye, muy Jaime, peligrosa, que puede convertirse en un boomerang. claro, Jaime, y para la oposición, es difícil oponerse a este tipo de cosas, digamos, porque probablemente lo van a proponer, van a decir, y la derecha va a salir a decir probablemente muchas de las cosas que ha dicho Pepe también, la oposición va a decir, oiga, pero que es muy como de sentido común. ¿No paga un costo la oposición en este tema? A ver, acá hay un grupo que está súper organizado, ¿no? Que son personas eh, que, que están estudiando o que ya terminaron sus estudios y están pagando, y en general ellos tienen una voz activa y por tanto la hacen ver a través de las redes sociales y otros. Yo escribí el fin de semana en una columna que cuando fui presidente de la FEUC el año 2003, así que pasó muchos años atrás. La primera vez que llegué a Confech, que era este lugar donde estaba la Federación de Estudiantes, estaban, de partir a las 9, yo llegué a las 9 y no había nadie, ¿no? Entonces salí, después volví y a las 10:30 ya estaban sentados y tenían el pizarrón escrito. Entonces no tenían ya puesto. O sea, obviamente había una reunión previa a la cual yo no estaba invitado. Claro, Y apenas llego, veo que el punto número uno de la tabla era fijar las fechas para los paros y movilizaciones. Y el punto número dos era el petitorio, es decir, las razones. Y yo levanté la mano y dije, oye, perdona, yo llegué a la hora, no había nadie, llegué ahora, y parece que ya escribieron. ¿No debiese ser inverso? Primero discutir los argumentos y las razones para luego después ver la fecha. Y se paró en ese momento un chascón, yo también era chascón en verdad, y me dijo, compañero, usted lo ha entendido, siempre primero las fechas, después las razones. Claro, fue mi manera de entrar en directo, digamos, a la realidad con guitarra en mano de lo que era la dirigencia universitaria. No es que no hubieran temas, siempre habían. Entonces era más relevante el rito de la fecha donde se validaba la federación de estudiantes internamente y también para afuera. Y en ese momento ya era el crédito, pero el crédito solidario. No era el crédito con aval del Estado, era el crédito solidario, que ya se quería eliminar y hacer un arancel diferenciado. Bueno, el CAE tal como es hoy día, no el CAE de la época de Ricardo Lago, en el fondo es un arancel diferenciado ex post. ¿Por qué? Porque si tú solo pagas el 10% de tu sueldo, con una tasa de 2%, que evidentemente es subsidiada, solamente pagas si es que estás trabajando y se extingue la deuda después de 15 años, no pagaste todo el costo de la universidad, po. Tuviste un mayor beneficio. Joe Ramos hoy día también sabe decir cómo es posible que algunos quieran eh, entregarle estos recursos al cuarto superior de ingresos de Chile. Claro, no es el 10% superior, no es el 5% superior, no, pero es del 25% superior, sin lugar a dudas. Y yo creo que hay otra razón más por la cual, que no es solo convocar, digamos, a sus huestes en esta demanda histórica que ha tenido el movimiento, sino que también es por otra cosa, que es que la izquierda siempre ha querido que todas las universidades fueran gratuitas para fijar el precio de la educación y fijar los planes de cada una de las carreras. O sea, el modelo originario de la gratuidad universitaria era que solo las universidades estatales fueran gratuitas. Sin embargo, nunca pudieron hacer eso porque el Consejo Rectores no le permitía. Entonces, avanzaron hacia el Consejo Rectores y se dieron cuenta de que había otro mundo, que eran las universidades privadas, que también tenían muchas familias de clase media, sobre todo tenían muchas más familias de clase media, y le exigieron a esas universidades privadas condiciones que no le exigían a la Universidad del Consejo de Rectores, solo por el hecho de estar en el Consejo de Rectores. Eso es lo que ganamos nosotros en el Tribunal Constitucional cuando fuimos. Que esa trampa, esa discriminación arbitraria, no pudieron hacerla. Entonces, el modelo de gratuidad para este grupo de izquierda frente amplista y PC no es el que a ellos les gustaba. Entonces, ¿cómo podrían, comillas, arreglarlo eliminando el CAE? Porque así entonces sí dependerían exclusivamente las universidades del financiamiento estatal. Y obviamente hay muchas universidades que hoy día están en gratuidad que te dicen no lo debimos haber hecho. Es al revés, ¿no? Están teniendo problemas económicos por la forma en que esta funciona. Entonces yo creo que no es solamente el hacer el llamado a la tribu, sino que también tiene otro objetivo, que es el objetivo del control total sobre la educación superior. Entonces lo primero, obviamente, ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Por qué no hay ninguna propuesta para eliminar los créditos de consumo de las personas que no fueron a la universidad? ¿Ah? Y que son más vulnerables y que tienen alta plata de deuda?
No, pues aquí es para los que fueron a la universidad y tienen un mecanismo de pago que no tiene nadie en el sector privado, digamos, si tienen una deuda de tarjeta de crédito, línea de crédito o lo que sea, digamos, o crédito de consumo. Y finalmente es para hacer ese llamado a su mundo, pero también al control, que espero que no tengan obviamente de ninguna manera. ¿Le cuesta a la derecha? Sí, porque van a estar organizados quienes van a decir a fustigarlos. Pero yo creo que poniendo estos otros ejemplos, me parece que hoy día va a ser más mayoritario el no tener que avanzar hacia esta eliminación del CAE. Oye, para terminar, nos quedan un par de minutos. Un poco por donde partimos, ¿no? Está esta encuesta Panel Ciudadano UDD que plantea que si fuesen las elecciones este domingo pasarían Matei y Kast a la segunda vuelta, la famosa escena germano-alemana que Pepe hace como un año ya nos venía adelantando. José Antonio Kast en España dijo: espero volver el 2026 como presidente de Chile, lo cual deja bastante claro que el hombre va, digamos, y se le ve muy ganoso en ese sentido. Pero Pepe, tú en Twitter decías: si es que la izquierda no va unida completamente, este es el escenario, la segunda vuelta germano-alemana. ¿Esa unidad es de toda la izquierda? ¿Tiene alguna persona en la cabeza como para conjurar, digamos, la amenaza germano-alemana? O sea, yo creo que el escenario que fue muy contestado cuando lo, 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 lo anuncié, digamos, se ha ido consolidando y hoy día parece una posibilidad real. Ahora, yo alertaba sobre esto, de que efectivamente la única manera de conjurar que ese escenario ocurra y que el oficialismo pase a segunda vuelta y no le ocurra lo que le ocurrió a Sebastián Piñera, de que su candidato no llegó a segunda vuelta, es una candidatura que exprese el conjunto del arco de la izquierda y de la centroizquierda, cosa que yo veo cada día más lejos. La decisión de Sharp eh, presagia naturalmente esa candidatura. Probablemente él mismo, ¿m? U otro, pero yo visualizo un hormigueo, ¿ah? Muy intenso a la izquierda del oficialismo, a la izquierda del gobierno, que es muy improbable que no tenga expresión en una candidatura presidencial. Serán los frustrados de la mutación, llamémoslo así, que son bastantes, ¿ah? Son bastantes, que se expresaron cuando se distanció del perro Matapaco, que se han expresado también a propósito de los estados de excepción, que se han expresado a propósito de la renuncia o no del general director de Carabineros, en fin, o sea, es algo que se va consolidando a la izquierda del oficialismo. Hay muchas iniciativas en curso. Si logran fraguar en una, cosa que tampoco es fácil, tú sabes que la ultraizquierda tiene el síndrome de la subdivisión, ¿ah? Muy, 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 muy adentro, ¿ah? Pero bueno, también dos o tres candidaturas harían el mismo daño, ¿ah? Pero más daño harían al oficialismo, digo, ¿ah? Claro. Si hubiera una que puede llegar al 10% de los votos. Y si tú tienes 10% de los votos a la izquierda del oficialismo, bueno, el escenario germano-alemano está garantizado. Claro. Jaime, bueno, este escenario, por el otro lado, si tú lo miras desde la derecha, tiene por supuesto el riesgo que pase lo que en España, ¿no? En que la guerra civil entre las derechas y al final eso termina con los dos desprestigiados, pero a veces no va a haber opción, ¿no? De un acuerdo entre Chile Vamos y Republicanos para la presidencial. Mm. Yo creo que, claro, el riesgo es que haya esa batalla, como dices tú, que se adelante además, a tal punto que hoy día en las elecciones municipales nos demos el lujo de ir divididos en muchos lugares y eso significa darle un nuevo aire a la izquierda. Santiago, por ejemplo. Mario Desbordes tiene que ser la figura
única de la oposición. Él sale ahí a decir hoy día, oye, yo en la ecuación estoy pensando que compito contra el IRC, y además con Duque, yo creo que el ideal es que compita solo, porque él es quien puede además juntar a la mayor cantidad de personas y mirar hacia el centro. Por ponerlo solo como ejemplo, ¿no? Entonces, ir divididos significa un riesgo muy alto que no ofrece gobernabilidad. Entonces, frente a un desgobierno nacional, lo que uno necesita es certezas de gobernabilidad a nivel local. Entonces, en esta es una prueba importante, creo yo. Y el otro, yo también desdramatizaría el hecho de que lleguen dos candidaturas de derecha a primera vuelta. Si bien el ideal sería hacer una primaria amplia, creo que va a llegar a una primera vuelta y José Antonio Kast legítimamente quiere llevar su lista al Parlamento, y entonces el pacto de segunda vuelta tiene que ser esencial. Y eso sí es algo que uno puede empezar más que conversar como los detalles de ese pacto. Sí hay ciertas fricciones que se producen en estos momentos en las negociaciones para lo municipal, que espero que no signifiquen hacer heridas dolorosas, digamos, por mucho rato. Entonces, la experiencia de España tiene que servirnos para que, en el sentido contrario, ¿no? De que las oposiciones que hoy día existen, que son varias, tienen que también tener esa generosidad y esa mirada de que para ofrecer gobernabilidad tienen que estar unidos. Claro. Oye, eso es, Yo, pues, un eh, yo Santiago, sí, solo Pepe, decir, solo un cogollito, ¿ah? sí, Eh, Como observador externo, muy externo de lo que ocurre allí, eh, creo que Chile Vamos todavía no asume que existe republicano, que representa una fracción importante de la sociedad chilena y que obviamente tendrá derecho a competir en un conjunto considerable de comunas. Eh, y yo veo el problema más que en republicano, lo veo en Chile Vamos, en asumir su tamaño actual, digamos, ¿ah? Que no es el mismo de ayer, porque existe un competidor que ocupa una franja de su espacio. ¿Ah? Y claro, es razonable que el 20% de los candidatos a alcalde sea de republicano y no de Chile Vamos. ¿Mm? Es razonable, obvio, visto desde afuera. Eh, no es solo, no es solo lo que ha aparecido en los medios, que es una especie de porfía de los republicanos. Es obvio que una fuerza emergente quiere consolidarse en las elecciones que distribuyen el poder por los próximos 4 años. ¿Ah? No, y es legítimo que así sea, Como pero al lo mismo obvio. tiempo en eso, Pepe, el punto es que, sobre todo para las elecciones de alcalde, más que las de concejales, que van en una lista completamente separada, digamos, de consejeros regionales, los alcaldes no son solo la marca, sino que también es la individualidad. Porque se escogen en lugares que son más pequeños, y mientras más grande, claro, puede ser más fácil, pero también es la persona. Y yo creo que ahí es donde esta negociación ha sido difícil. ¿Quiénes son las personas disponibles para ir a algunos lugares en los cuales necesitamos buenos nombres para ganar? No, que no basta solamente la marca, Recoleta. Tienen que ser muy buenos candidatos o candidatas, digamos. Y eso yo creo que todavía falta. Entonces tiene que haber esa generosidad, sí. Por primera vez se disputa 6 bandas, ¿ah? Porque los tres de Chile Vamos, más demócrata, más amarillo y además el Partido Republicano. Eso lo ha hecho un poquito más complejo, pero yo confío, digamos, en que va a haber un buen acuerdo final. buenísimo. Ahora sí, en una zona central del país muy lluviosa, eh, nos despedimos en este día, lunes 20. Que tengan un buen feriado mañana y nos reencontramos el próximo lunes. Que estén muy bien. Chao, Chao, chao. chao, gracias. Muchas gracias. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.